Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 9 minutos, y aquí en el estudio ya nos acompaña nuestro primer entrevistado de esta jornada. Está con nosotros José Pérez, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Gracias por estar con nosotros, José. Bienvenido. Un gusto saludarles. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. José, bueno, el día martes conocíamos el detalle de este informe de Contraloría sobre estos funcionarios públicos, más de 25.000 que salieron del país estando con licencia médica, lo que ha generado muchísimo revuelo y hartas reacciones a nivel político. Ya vamos a profundizar en eso, pero me gustaría su primera impresión, la de la ANEF, respecto a lo que significa este informe que a ojo de la opinión pública ha sido bien escandaloso. Son hechos graves. Nosotros no respaldamos el abuso ni tampoco que se pretenda naturalizar el uso de la licencia médica, porque la licencia médica es un derecho laboral. Es protección laboral, es para justamente que un facultativo pueda entregar esta protección frente a una situación médica, ¿cierto? Y todo lo que implica, por lo tanto, hay todo un engranaje que está asociado a la licencia médica. Entonces, cuando aparecen estos hechos de salida al extranjero, que uno lo entiende en el marco incluso de lo que sabemos los trabajadores y trabajadoras cuando utilizamos el feriado legal por sistema. Hoy día se hace todo por sistema, uno declara qué día va a hacer uso de este ausentismo laboral, por lo tanto no es una cosa menor. Y ahí tiene otro componente, una segunda derivada, que es el impacto que también le significa a la ciudadanía. Es decir, nos meten a todos en un saco, para decirlo coloquialmente, porque son todos iguales y todas, ¿no? Nosotros relevamos y separamos. Esto, si necesito, nos golpea, pero también nos ocupa. Y lo que hicimos también en estas negociaciones que muchas veces aparecen a fin de año, que tiene relación con el reajuste para el sector público, no solamente tenemos el pilar de materias remuneracionales o beneficios o incentivos, sino que también están los temas laborales. ¿Pero le sorprende el informe? Yo creo que relevamos la importancia de la Contraloría. Ese rol fiscalizador es este ente que tiene que custodiar, ¿cierto?, la buena gestión pública. Causa sorpresa, por supuesto, el número. Llama la atención. Nosotros, claro, alrededor somos casi, sumando a los uniformados y a la PDI, somos casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras. En la Administración Central del Estado, que nos toca como ANEF relacionarnos con los gobiernos de turno, los ministerios clásicos que ubican a las personas, y también lo descentralizado como la salud municipal, los municipios también, que ahí nombran las propias corporaciones municipales, Sí, que es un tema no menor. Hay distintas entidades. Entonces, el alcalde y la alcaldesa, los anteriores y los nuevos, tienen también que ocuparse. Nosotros nos ocupamos como sindicalistas, y en la mesa del sector público, que es donde nos reunimos al alero de la CUT, tenemos este compromiso en diciembre, el 6 de diciembre, suscribimos esto hoy día, que es público conocimiento, que es instalar este Comité Nacional de Ausentismo Laboral. Es una buena práctica laboral, por lo demás. Ya vamos a hablar de eso y en qué va a consistir y cómo lo ven ustedes desde la ANEF. La pregunta que yo quiero hacerle es si estas personas deben perder sus trabajos en el sistema público. ¿Qué cree usted? La primera reacción natural, y lo puedo decir desde el ejercicio de mi trabajo público, debería salir del Estado. Así de claro. Ahora tenemos una ventaja. Salir también. del Estado, significa perder sus trabajos. Es decir, quedarse en el trabajo, que abusaron de eso, por lo tanto ahí no hay que perderse, no hay justificación. Porque muy probablemente ya se presentó una querella, una investigación penal por fraude al fisco, por estafa, pero también sabemos, y lo anunció el ministro de Hacienda, que comienzan sumarios. Entonces, claro, los sumarios pueden alargarse mucho tiempo y estas personas siguen recibiendo su sueldo. Entonces, si es una cuestión grave, como usted dice, no debieran perder sus trabajos de inmediato. Los procedimientos administrativos, como las investigaciones y los sumarios, son los dos instrumentos que tenemos en el Estado, está por ley. Y por lo tanto lo que asegura es que esto tiene que ser rápido, no puede ser con demora. Cuando hay hechos de contratación como este informe de la Contraloría, que es objetivo, que es macizo, lo que tiene que hacer la autoridad, los alcaldes, la alcaldesa, es rápidamente, como lo hizo en el instructivo, dice el 27 de mayo informen. Por lo tanto, ya hoy deben estar trabajando y se nombran fiscales ad hoc. Son personas que se dedican, son funcionarios de carrera. En cada repartición. Claro, en cada repartición, para tomar estos casos. Siguen ganando su sueldo, siguen recibiendo su sueldo en medio del hasta sumario. que no son destituidos, que es la medida más extrema, porque está la sanción, hay varios niveles de sanción, está la amonestación, está el descuento de remuneraciones, depende del nivel de gravedad. ¿Pero usted Y cree que el esto es resultado grave, de esos sumarios debiera ser, si es que, digamos, se logra, digamos, claro, probar y es claro quiénes son, el resultado de los sumarios debiera ser que pierdan sus trabajos? La máxima medida cuando uno está trabajando para el Estado es la destitución. La destitución. Y eso es salir rápidamente, digamos. Y después viene la persecución penal, que es la arista también de cuando el Consejo General del Estado también investiga hechos irregulares o fraudulentos, como son este mal uso de las licencias médicas. ¿Y esa investigación penal podría derivar, por ejemplo, en una restitución de fondos?
Claro, uno está sometido como funcionario y funcionaria al juicio de cuentas. Si yo tengo como corresponsabilidad administrar los recursos del Estado, tengo que ser corresponsable también de los hechos meritorios, como en este caso, insisto, la licencia médica es protección laboral, es un derecho laboral. Entonces, utilizarla para estas supuestas vacaciones, que yo entiendo que ni siquiera debería mencionarse las vacaciones porque son un abuso. Y eso confunde. Uno como funcionario y funcionaria pública, y la mayoría lo relevamos también, para nosotros, claro, es una muestra, un porcentaje menor en relación a todos los funcionarios y funcionarios que estamos desde Arica a Parinacota, en Magallanes, en la Antártica chilena, estamos en las islas, estamos funcionando día a día, incluso con menos presupuesto hoy día con esta restricción y con menos dotación. Y es una contratación real también. José, pero o sea, legalmente entonces, según entiendo, ¿es posible exigir esa restitución de fondos? Sí, siempre se puede. Sí, de hecho, hay muchos casos, digamos. Tenemos ahí los casos de investigaciones. Gracias a informes de la propia Contraloría, este ente fiscalizador, uno tiene que responder con los bienes y con sus recursos, porque aquí utilizó recursos también de subsidio de protección laboral. Claro. Y eso es daño también para el patrimonio estatal. Incluso golpea, afecta a lo que nosotros llamamos la fe pública, porque es la confianza de la ciudadanía. Dice, mira, esta persona son aprovechadores, aprovechadora. Yo creo que hay que separar. Tenemos buenos funcionarios y funcionarias que destacamos y están ahí con su vocación, haciendo soberanía en lugares muy aislados de nuestro territorio, y tenemos costumbres. Nosotros estamos a requerimientos de inundaciones, terremotos, incendios graves y pérdida humana. Inmediatamente asumimos ese rol. El rol de la función pública para nosotros es súper importante, por eso que estos temas que no son menores tenemos que rechazarlos categóricamente y que se produzcan todo lo que tiene que asumir quien se cometió este rol o pretendió que iba a pasar, como dicen también de manera coloquial, colado. Es decir, no, aquí el abuso... ¿Pero es un error o es una práctica corrupta? No, eso es corrupción. Eso es corrupción, eso... Falta de probidad. Para los funcionarios y funcionarias públicas eso es falta de probidad. Cuando uno ocupa un instrumento y se beneficia con los recursos fiscales, con los privilegios que le entrega el cargo, esa confianza pública, eso es falta de la probidad. Y eso está tipificado en el estatuto que nos rige como funcionarios y funcionarias públicas, en la ley también, cuando hay persecución legal, cuando uno incurre en esa falta de probidad. El Estado tiene que ser un referente y quienes estamos trabajando para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno, tenemos ese principio y esa vocación que custodiamos. Las corporaciones municipales, aparecen varias de ellas con funcionarios cometiendo esta falta. Pero también llama la atención que en los primeros dos lugares está Junji e Integra, que son las organizaciones que atienden a los niños, ¿cierto? Que tienen mayoría de personal femenino. ¿Cómo se explica usted que esas dos reparticiones sean las primeras en este uso es que yo creo que irregular? La primera reacción es que no hay explicación frente al abuso. Eso es nítido, no hay otro concepto, tratar de justificar, sino que si hay un abuso, es un abuso. Es decir, si alguien compró una licencia médica y le entregó una médica o un médico, por lo tanto no, tampoco se autogestionó esa licencia médica, por lo tanto ahí también hay otra derivada que el colegio en buena hora, el colegio de médicos, está también haciendo su propia investigación para detectar cuál es el abuso también de esos profesionales. Claro, si lo hicieron en concierto o fueron engañados, digamos. Bueno, el año pasado salió también en la opinión pública médicos extranjeros que vendían licencias médicas. En la práctica lo sabemos, quienes dependemos en esta responsabilidad, incluso quienes dependemos de un salario, sabemos que y uno escucha y rumores. Eso no tiene otro nombre ni apellido, es abuso. Por lo tanto, frente al abuso uno tiene que responder. Y no es un error, y es un grave error. Por eso que lo relevamos con eso. Y yo creo que, claro, la educación inicial, que son estas personas que trabajan en Junji, nosotros tenemos en nuestra afiliada que son los profesionales, administrativos y técnicos que son tan sindicalizados, que es la APRO-Junji, como sigla sindical. Ellos también se están ocupando. Ya el año pasado se ocuparon de situaciones irregulares y que incluso ya hay personas destituidas de ese servicio. La vicepresidenta nacional está en reuniones con las dos organizaciones sindicales frente a este tema, que son más de 2.000 licencias fraudulentas. Yo creo que eso es la manera de ocuparse también, que asumimos también del trabajo sindical. Ahora, José, de todas maneras, si uno amplía la mirada y ve el contexto mayor y una mirada histórica incluso de ausentismo laboral, el propio gobierno ha detectado ahí, el Ministerio de Hacienda, un problema, ¿no?, en el ausentismo laboral en el sector público. Hay un informe bien interesante publicado en diciembre de la Dirección de Presupuestos que muestra cómo ha ido aumentando los días de ausentismo promedio en el sector público por año. El 2006 eran 17,3 días promedio al año de ausentismo laboral. Esa cifra, post-pandemia, al año 2023, llegó a 31,8. O sea, había un aumento bien importante, un crecimiento de 23% en 5 años, 2018-2023, para poner otro dato.
Y un dato más, en comparación al sector privado, por ejemplo, mientras en el sector público se tramitan 3,1 licencias por cotizante, en el sector privado es 1,3 licencias al año. O sea, hay una diferencia bien notable. ¿No hay un problema ahí mayor? Porque acá estamos hablando del informe de Contraloría de eventuales delitos, pero el otro puede ser también algún sistema que no está funcionando con lo que conlleva el ausentismo laboral. Mira, lo primero que uno señala es que hay rasgos también psicolaborales, que tienen relación también con nuestra estructura mental, que hoy día estamos sometidos a los trabajos que, por ejemplo, ustedes como periodistas, nosotros en mi servicio como aeronáutica, etcétera. Entonces, los hospitales, ¿te fijas? Entonces, hay un tema que yo creo que hay que separar porque tiene que ver con esa carga adicional. Nosotros hemos detectado, y lo sabemos porque trabajamos permanentemente en los servicios públicos, hay falta de dotación. Y me dicen, no, sí, hay mucha dotación. Eso cuando dicen cifras de manera genérica es bastante irresponsable. Lo mismo que cuando se instrumentaliza esta información. Me refiero a las licencias médicas fraudulentas. Entonces, uno dice ya, ¿qué rasgo? Entonces ahí nos ocupamos nosotros en estos diálogos que son protocolos de trabajo con los servicios públicos, que, en la relación con las contrapartes, con las autoridades ministeriales, subsecretarios, jefes de servicio, tenemos métodos de trabajo que también toca esta arista. Es decir, ¿qué pasa? Ojo, hay muchos compañeros y compañeras que están hace 3 años. ¿Cuál es la razón? Nos podemos meter en la licencia médica, ni en el diagnóstico, ¿cierto? Porque es un tema de resguardo y protección del trabajador y trabajadora. Pero sí de acompañamiento. Y ahí lo que hemos dicho es que efectivamente hay situaciones que hay de sobrecarga, tensión, hay cuestiones familiares, hay agobio por los salarios. Entonces hay un conjunto de rasgos. ¿No son las que, mismas circunstancias familiares o de salud ambiental, digamos, que afectan al sector por privado eso hablo también, que es integral. a los trabajadores del sector Por eso privado? hablo integral. Es integral. Por eso, claro, la diferencia que no es una diferencia de colocarla en blanco y negro o negativo, sino que, claro, en la empresa si uno ve también los despidos son más permanentes que en el Estado. Y ahí hay un tema porque nosotros tenemos una sindicalización más fuerte, no por un tema corporativo, es decir, no por quedarnos a defender a los malos funcionarios, sino que también llamamos la atención de cómo hacemos la acción preventiva. Si alguien tiene licencia médica hace más de un año, mi compañero, yo lo sé porque está al lado mío trabajando, y a nadie más le importa, solo al encargado de la gestión de desarrollo de las personas o a finanzas, bueno, cómo se hace parte también y la corresponsabilidad asumimos en este nuevo formato que es este método de trabajo bajo el Comité Nacional de Ausentismo Laboral. Ayuda a hacer un carácter preventivo, de acompañamiento, y eso separa entonces esa persona, efectivamente, no una mirada asistencialista, sino que es preventiva, de poder decir, bueno, algo está pasando con los funcionarios y funcionarias, y me conta, en lugares donde tienen que, ya que tenemos hoy día en boca las corporaciones de asistencia judicial, en un lugar ahí en Ñuble que tiene déficit de dotación, una profesional que es abogado o trabajadora social atiende a los usuarios que llegan en la mañana, después en la tarde atiende la persona que le toca el turno en la tarde y se intercambian el escritorio y la silla, porque no hay más. Y dice, pero ¿cómo estamos en 2025? Oye, porque no hay otra persona que atienda. No hay recursos, hay dirección presupuestaria, hay que meter el cinturón estatal. Entonces, cuando se está en terreno, incluso en el territorio, hay que ser muy responsable en esta línea. Entonces, uno también tiene un control por oposición de mirar cuál es la cantidad de dotación, el presupuesto que tiene, que es bastante a veces limitado, como está ocurriendo hoy día frente a lo que nos dicen que hay que restringir presupuestos, bueno, tiene un impacto en la atención ciudadana. Y eso, la persona que está realizando y ejecutando la política pública en un lugar, en un escritorio, una oficina, una atención de público, siente frustración. Y ahí yo no estoy justificando, insisto, esa licencia médica, porque nosotros no la entregamos, un facultativo pondera eso. Sí. Por eso que la Superintendencia de Seguridad Social, incluso hay un proyecto de ley que la calificación de enfermedades profesionales o accidentes laborales, se está también elaborando un capítulo que el suceso tenga un espacio formal que pueda también pesquisar este carácter preventivo, que yo creo que es la forma también de asumir quienes dependemos de un salario. En los cálculos del gobierno, unos 350 millones de dólares gastó el Estado el año pasado por suplencias y reemplazos. Usted dice que hay condiciones que muchas veces inciden en el bienestar y en la salud mental, del agotamiento de los funcionarios. Uno podría concluir eso. Pero no es una práctica como generalizada y estructural el abuso de las licencias médicas en el sistema público. Yo creo que, claro, con este informe de la Contraloría parece que fuera así. Porque esto además son solamente los que salieron del país. Uno podría pensar en los que incumplieron dentro del país. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque como se trata de protección laboral, que es un derecho que tenemos todos los que dependen de un salario, todos y todas,
ahí quienes deben tener una opinión también relevante son los profesionales de la salud. Me refiero a quienes Ya, yo le son los que entiendo. diagnostican, por ejemplo, si No uno, quiere que se generalice, está es decir, bien. no puedes decir, que se Pero entonces generalice usted porque no hacen la... descarta que esto sea un problema estructural. Yo creo que hay un tema estructural de fondo, y en buena hora este informe de la Contraloría golpea este abuso, digamos, llama la atención y dice, alerta, espacio para corregir, bueno, háganse parte, nos hacemos todos y todas corresponsables. Y ahí creo que uno debería haber un antes y un después, si uno lo mira con este cambio. Ya difícil que el próximo año, con otro gobierno, volvamos a repetir esta situación, mira, aparecieron los mismos más funcionarios y funcionarias con licencia médica ¿Cómo se soluciona abusivas. para que el próximo año no pase lo mismo, por ejemplo? Relevo este Comité Nacional de Ausentismo Laboral. Ya. Creo que es ¿Participa la NEF ahí en el comité? Claro, sí. Ya. Esto ya está integrado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Dirección de Presupuesto, el Servicio Civil, que ellos son todas nuestras contrapartes. Tenemos mesas nosotros trabajando en nuevo modelo de empleo público, modernizar el Estado, trabajo decente, 40 horas, teletrabajo, seguridad funcionaria, salud mental. Y ahora este dispositivo, este nuevo método de trabajo es una buena política pública, por lo tanto debería permanecer. Este comité debería permanecer y trascender a los gobiernos para que no se instrumentalice y diga, mira, se está ahora corriendo para tapar. Nosotros el 6 de diciembre suscribimos este acuerdo, donde con el ministro de Hacienda y la ex ministra del Trabajo y con los 16 gremios del área ANEF, una que ella, los docentes, los municipales, los asistentes de educación, la salud. Ahí no están las corporaciones municipales, están los alcaldes. Y los alcaldes. Entonces nosotros dijimos, vamos en esta línea. Y ojo, es de acompañamiento porque no tenemos la capacidad ni tampoco nos corresponde por ley empezar a pesquisar, oye, qué tipo de licencia, qué diagnóstico, qué categoría, sino que es de acompañamiento. José, estamos conversando con José Pérez, presidente de la NEF. Usted dijo hace un rato y ahora reitera el tema de que se instrumentaliza esta información que conocimos, ¿cierto? Con el informe de Contraloría. ¿Quién la está instrumentalizando? Bueno, ahora en la mañana hay puntos de prensa, hay reuniones con el presidente del Consejo General del Estado, de candidatos y candidatas que utilizan también aquello. Y hay sectores, y hay que decirlo también por su nombre, la ultraderecha no quiere el Estado, quiere servirse el Estado y lo tenemos en Italia, en Estados Unidos, más bien en Argentina también, porque denota la función pública y eso nos violenta, porque atentan contra los funcionarios y los buenos funcionarios de función pública que tenemos una vocación de atender mejor a la ciudadanía, porque ese es nuestro objetivo. Nosotros no somos empresa, queremos atender mejor a la ciudadanía, queremos que llegue rápido, le entreguemos rápidamente la respuesta, la solución, como lo hacemos día a día. Pero nos falta, nosotros no definimos ni los presupuestos, porque lo define la autoridad de turno, pero nos metemos como dirigentes sindicales en el exploratorio, que se llama que el inicio del ciclo presupuestario hasta el final incluso en el Valparaíso cuando hacen los debates de nuestros presupuestos institucionales. No para ver solamente nuestras remuneraciones, sino que va a ver también los componentes de atención ciudadana. Entonces ahí... José, pero usted dice la ultraderecha instrumentaliza eso, pero ¿no será que la ciudadanía también tiene una opinión crítica respecto al trabajo de los funcionarios públicos y se entera de este informe de Contraloría y dice, ve, pero tenemos razón, o se entera de los días de ausentismo laboral que casi duplican los que había hace 15 años y dice, ve, ahí está. Es que eso es instrumentalizar, porque nos entrega toda la información. Lo que acabo de señalar es bastante objetivo. Uno hace control por oposición con este informe de Contraloría. Pero si uno mira la percepción ciudadana en FONASA, 16 millones de chilenos y chilenas y extranjeros están en FONASA, estamos en FONASA. Y la valoración es nota 7. Atención, oportunidad, modernización de los sistemas. Y los que están en la Oficina de Atención de Público, incluso con sobrecarga, están trabajando sin abuso de licencias médicas y están respondiendo oportunamente. Otra cosa son las filas, que es un tema mucho más estructural, ¿cierto? La atención para los hospitales, las operaciones especializadas. Registro civil. Hoy día tengo un carnet ya más moderno, ¿cierto?, de los países desarrollados, ya que estamos en el concepto de la OCDE. Nuestro cédula de identidad va a servir para todo. Un día un banco está incluso utilizando para pagar, ¿cierto?, mediante el sistema que conocemos electrónica. Está bien, eso es valoración de la función pública y del servicio público. Entregan una función muy importante, un servicio muy importante. No lo pongo como importante. ejemplo que es concreto, es objetivo. Sin embargo, tienen estatutos diferentes a los de los trabajadores comunes y corrientes, ¿cierto? Como el inicio de un sumario cuando hay alguna eventual falta. Y está la sensación de que es muy difícil despedir a un funcionario público, ¿cierto? De que tienen garantías que son superiores a las del resto de los trabajadores. En ese sentido, ¿qué le diría a la ciudadanía que ve esta situación y dice, pucha, ojalá yo tuviera esas prerrogativas?
Yo no sé si, bueno, mi obligación, y lo he ¿O dicho es otras una veces, concepción errada? cuando trabajamos en el Estado, de hecho, se ha temporalizado. Nosotros tenemos contratos anuales. El 68% le van renovando los contratos anualmente. En la empresa privada, después de 2 contratos, con continuación de 2 contratos, renovación de contratos, tiene contrato indefinido. Para nosotros no. Puede estar 5, 10, 15, 30, 40 años como contrata, que es una modalidad que también la abordamos en las mesas de trabajo, Sí. pensando en un nuevo modelo de empleo público. Y cuando nos despiden, o nos desvinculan, que es la palabra más técnica, pero que oculta alguna cosa que es de fondo, no recibimos indemnización por año de servicio. ¿Pero cómo? Si somos funcionarios igual que el resto de los trabajadores en Chile, las empresas. No, es tan antiguo nuestro estatuto que dice, el que se va con lo que tiene y con lo opuesto. ¿Es un mal empleador el Y Estado? cuando estamos cesantes, no tenemos seguro, al acceso al seguro de cesantía como lo tienen también la empresa privada. Entonces no somos privilegiados. Sí abordamos incluso los procedimientos administrativos como la investigación y sumario, que son 2 líneas que de trabajo. Hoy día las autoridades no pueden demorarse frente a hechos fraudulentos, abuso, corrupción. Bueno, tenemos los casos que tenemos. En la policía, en los uniformados, en algunos actores políticos. El tema, ya que está la ley de pesca, hay un ex senador preso también por investigación de procedimientos regulares en el Son casos Estado. excepcionales, digamos. Pero demuestra que efectivamente los instrumentos sirven. Y espero Oiga, que también esto... me dicen que la pauta con la gente del Consejo de Defensa del Estado o en el Consejo de Defensa del Estado es del senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Que dio la impresión de que usted decía que era un candidato presidencial de la derecha, ¿no? No, sé si hay escuché la otra. pauta hoy día en la mañana, según mi equipo de comunicación, estaba la Evelyn senadora Matei Matei también pretende ir al en Maipú. Consejo de Es que hay Defensa del varias Estado. pautas en Claro, realidad, porque hay también diputados de Kaiser ha Renovación sacado, Pero la el diputado del Kaiser ha CD. sacado también. Claro, no, Pero la del nosotros vamos a CD conversar entiendo también que con es el esa. vicepresidente, con el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Nosotros, nuestro vicepresidente de la ANEF, Helmut Griote, también es presidente del sindicato en ese espacio. Del CD. Claro, y por lo tanto tenemos una relación, cada uno en su rol, pero creo que también hay que abordarlo. Nos ponemos a disposición. Nosotros, ahora más rato, tenemos a las 9:30 con el subcontralor general por otra materia, por aduana, pero vamos a aprovechar también de ponernos a disposición también como ANEF, porque lo hacemos. Pero este formato, este método de trabajo en este Comité Nacional del Incentivo Laboral, creo que aporta en la línea de evitar cualquier situación irregular, que se naturalice el abuso y que solo nosotros tenemos que disponernos para mejorar en nuestra función pública, que es la custodiamos y la proyectamos también. Y por lo tanto queremos un mejor Estado. Y a propósito de la pregunta, que no se me quede en el aire, efectivamente, como Estado, claro, uno en estas condiciones, si uno compara, la comparación siempre es perversa, porque uno dice, mira, esto lo tienen más, esto tienen menos. Ojalá tuviéramos un modelo que acuña la Organización Internacional del Trabajo, que es trabajo decente. Tengo un contrato regular, una remuneración conforme a mi oficio o profesión, tengo un desarrollo, una capacitación, una movilidad y ojalá un egreso digno para las mujeres, para los hombres, a un sistema de seguridad social, no a una industria que solo nos entrega una pensión Y miserable eso como no son las sucede AFP. todo el tiempo en el Estado. Tenemos un ¿sabemos? déficit, y siendo un país tan pequeño como los suecos, es el Estado que nosotros miramos con Bien. mucha expectativa. El Gracias Estado por haber bienestar. venido, José, a conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Una buena jornada para el equipo humano también de CNN. Muchas gracias, José. Buenos